Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas. Si han sido bendecidos, que sean más bendecidos todavía. Amén. En esta mañana ya mediodía, ¿no? Es una bendición poder estar con ustedes y compartir con hermano Francisco, su esposita y su familia y todos ustedes que están reunidos en esta mañana. Yo tengo que traer el mensaje, pero como me gustaría testificar de muchas cosas, pero realmente no me queda tiempo. El año pasado cumplí 50 años de ministerio pastoral. Gloria a Dios. Déselo al Señor. Pero fíjese que en esos 50 años, yo tuve que comenzar el ministerio pastoral cuando tenían 17 años. En mi país, un lugar que se llama Jalapa. Y allá en Jalapa comencé el ministerio cuando tenían 17 años. Luego después me trasladaron a Quetzaltenango y de Quetzaltenango a la capital. Y estuve un tiempo por Escuintla haciendo trabajo misionero y trabajo evangelístico. Quizás alguno de ustedes es salvadoreño y en El Salvador yo celebré varias campañas cuando tenía 20, 21 años en varios barrios con iglesias unidas. Yo era bien joven, pero me invitaban, quizás por eso me invitaban a muchos lugares a ir a predicar porque hacía mucha bulla. Fíjense. En los tiempos en que en El Salvador mirar a un predicador que corría para ahí para acá, hasta lo bajaban del púlpito. Pero le doy gracias a Dios que tuve la bendición de haber comenzado mi ministerio muy jovencito cuando tenían 17 años. Y esta señora gringa que me acaba de preceder, que mejor dicho, la que se enamoró de mí y me pidió, así que quizás me pidió con el Señor, ¿verdad? Y yo pues caí rendido a sus pies. Y el Señor nos ha dado 3 hijos. Los 3, dos son buenos predicadores. Uno es el encargado de música y de todo el sistema de comunicación, media y todas esas cosas en la iglesia. Él es el encargado de todo eso, pero también es un buen predicador, un apologista. Él es más que todo en apologética, se mueve en el ministerio. También lo hemos llevado a otros países ya a predicar. No digamos el pastor Mac, que es otro de mis hijos, y que con la ayuda del Señor, ustedes son los primeritos que lo están sabiendo, fíjense. El 19 de enero va a ser instalado oficialmente de pastor general de la iglesia sede en Washington. Así que es una bendición. Y tengo una hija que todavía está soltera, pero no le encuentro con quién casarla, fíjense. Y fíjense ustedes, así está la cosa. Pero yo vine a este país porque yo era un pastor desde bien jovencito y siempre me involucraba en asistencia a la comunidad. Si alguno de ustedes es guatemalteco, esa circunvalación, se me está olvidando el español, fíjense, y no aprendo inglés. Pues esa circunvalación que hay en la avenida Hincapié, entrada a la Colonia Libertad y por el otro lado, esa fue un proyecto que yo hice como pastor en la Iglesia Nueva Jerusalén de la zona 13. Proyecto que yo como pastor lo hice. Y por eso me confundían con guerrillero o con algo. Tuve problemas con el gobierno y con los otros grupos que no del gobierno. Y yo fui secuestrado. Y un día les contaré el testimonio de cómo Dios me liberó cuando ya me iban a limpiar el pico. Limpiar el pico en hebreo quiere decir, me iban a matar, pues. Y la segunda vez tuve que, después de consultar con mi esposa, que estábamos recién casados, y mi familia y mis autoridades jerárquicas me pidieron que me viniera para acá. Como yo había venido a este país desde 19 años, a diferentes lugares a predicar, como repito, por ser joven, a la gente le gustaba escucharme. Yo era medio loco, tocaba guitarra, tocaba acordeón y tocaba otras cosas. Imagínese usted que se me ocurrió un día a tocar la trompeta así y los platos abajo, el acordeón acá, una cosita que iba, las 3 instrumentos a la vez.
Y claro, esa cosa le gustaba a la gente mirar un show. Pero después entendí que yo necesitaba agarrar madurez. Pero cuando empecé a hacer un poquitito maduro, como que la bendición se me cerró un poquito. Porque a la gente le gustaba ver a aquel que hacía un montón de cositas. De hecho, hasta mi suegra me conocía como el pastorcito alegre, fíjese. Porque yo creo que por eso le gusté mucho para su hija. Pero bueno, así que esa es la bendición que les puedo narrar así a grandes rasgos. Vamos a la palabra del Señor. Por favor, ¿cuántos están atentos? Por favor, pregúntele a su hermano que está a su lado. Pregúntele, ¿y tú quién eres? O si no, dígale, ¿y vos quién sos? Y si es salvadoreño, dígale, ¿y vos quién sos? Y si es mexicano, dígale, ándale, manito, dime quién tú eres. ¿Ya? Bueno, veamos. Fíjense ustedes que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no sabemos quiénes somos. ¿Usted sabe quién es? Vamos, por favor, hagamos un ejercicio. A ver, mire a su hermano que está a su lado y pregúntele, ¿quién eres tú? Vamos, dígale a alguien, aunque sea su esposo, pero dígaselo. Pregúntele. ¿Le preguntó a alguien? ¿Qué le dijeron? Uno le dijo, soy carpintero, soy labor, soy jardinero, soy cocinero. ¿Qué fue lo que dijo? Hijo de Dios. Ah, qué bueno. Pero ¿sabe lo que es ser hijo de Dios? Porque cualquiera dice que es hijo de Dios. Pero ser realmente hijo de Dios es un montón de cosas que tiene que considerar muy bien. Fíjese que cuando le pregunto esto es porque hay uno de los problemas que la iglesia enfrenta es la pérdida de identidad. La iglesia aquí en Virginia, en Washington y en todo el mundo tiene un problema de identidad. Es como aquí muchos de ustedes han perdido su identidad. ¿Usted se llama o lo llaman? ¿Lo llaman como está en su seguro social o como en la chueca que le dieron? Usted usa el nombre de alguien que le prestó. Y se llamaba Tiburcio tal vez. Y aquí usted se llama Juan Pérez, porque así fue el número que le dieron para trabajar. ¿Verdad? Entonces, y se le olvida que se llamaba Tiburcio y ahora dice, soy Juan. O si no, usted se llamaba Roberto allá y aquí le preguntan, ¿cómo te llamas? Robert. ¿Cómo te llamas? José. No, me llamo Joseph. Y se la cree ya cuando llega a su país. Su mamá dice, ¿cómo te va, Josecito? Mami, yo me llamo Joseph. La mamá dice, ¿y este qué le pasó? ¿Le lavaron el coco? ¿Qué pasó? Le vuelvo a preguntar, ¿sabe usted quién es? ¿Sabe quién es? Mire, hermano, qué pena, ya solo 2 dijeron que sí. ¿Quién de ustedes sabe quién es? Levánteme la mano los que saben quiénes son. Padre, aquí solo 4, aquí como 8 y allá 3, 1, 2, 3. Muy bien, veamos entonces. Fíjense ustedes que le dije que uno de los problemas más serios que tiene la iglesia es su crisis de identidad. La iglesia no conoce su identidad realmente. Lo más que decimos es, soy hijo de Dios. Pero quiero que vea lo siguiente. Le pregunto, ¿por qué no alcanzamos nuestro destino? Fíjese que yo escuchaba a la pastora cantando. Le digo a mi esposa, qué bien canta la hermana, tiene una voz preciosa para cantar. No sé si hayan sido los efectos de los aparatos aquí. Esos son los efectos. Pero yo creo que no. Pero se ve muy bien. Ahora yo digo, se escuchaba muy bien.
Pero a lo mejor si bien hondureña, ¿verdad? Bien güirra, si cuando era güirrita la hubieran preparado para cantar, quizás hubiera llegado a ser mejor que Silena, o como le llamen a esa señora, o a lo mejor que a la Ana Bárbara, o a lo mejor, pero el problema es que no identificaron lo que ella era. ¿Y qué pasó cuando no identificaron lo que ella era? Es que le truncaron su futuro en lo que ella podía desarrollarse como una persona, una célebre persona, con una celebridad increíble. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no alcanzamos nuestro destino? Aquí a lo mejor hay más de uno de ustedes que fue a estudiar leyes en su país, que fue a estudiar medicina tal vez en su país, y aquí llegó a lavar platos, a servir en McDonald's. ¿Por qué? Porque no hablaba inglés. Entonces, ¿de qué le sirvió el estudiarse y prepararse si no alcanzó su destino? ¿Cuántos de ustedes saben que ya alcanzaron su destino? Ni uno solo, mire. Es que realmente es una crisis de identidad, que no hemos logrado alcanzar nuestro destino. Fíjense que ese es uno de los problemas grandes del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque, escúchemelo muy bien, porque hemos engendrado o concebido una visión limitada. La mayoría de nosotros hemos concebido, le dije, o engendrado una visión limitada. Y eso es lo que está pasando en nuestros países. Fíjese, yo no soy político, pero a veces parezco que sí. Pero fíjense ustedes que yo soy bastante, ataco fuertemente los movimientos socialistas en América Latina y aquí en los Estados Unidos. Por eso yo no me llevo con estos bandidos demócratas que gobiernan nuestro país, porque nos están creando una conciencia de dependencia, que no puedo producir porque el gobierno me lo va a dar todo. Y cuando el gobierno le da un poquitico o las migajas que le sobran, ¿sabe qué pasa? Que su mentalidad se cierra y usted dice, no necesito trabajar porque tío Sam me da lo que necesito. ¿Sabe cómo se llama eso? Una mentalidad limitada. Repita conmigo, por favor. Mentalidad limitada. Fuera de mi entorno, en el nombre de Jesús. Porque usted está en este país y vino huyendo de su país, quizás por pobreza, quizás porque decía, necesito descubrir nuevos horizontes, necesito abrir nuevas oportunidades. Y aquí en mi país, en el cantón donde vivo, no hay más oportunidades. Entonces, pero cuando llegamos aquí, la crisis de identidad se nos va. Cuando yo llegué la primera vez a este país, entré por el aeropuerto de Miami y en ese tiempo casi no hablaban mucho inglés. Y imagínese usted, y la mayoría de personas que habían morenos atendiendo en diferentes partes. Y yo tenía hambre, me metí a una cafetería y yo miro ahí. ¿Y qué hay? ¿Qué quiere? Yo había leído y según yo hablaba bastante inglés. Y cuando miro aquello digo, quiero potatoes. ¿Qué? Fried potatoes. Y aquel morenito se me queda viendo y dice, what you say? Eso. Terminé como la India María. Coffee and donuts. Pero entonces uno empieza a tener un choque. Aquí hay otro rollo. El inglés que me enseñaron en la escuela no es correcto, porque a mí me habían enseñado a decir, what is your name? Y aquí, what's your name? ¿No es así? ¿No le ha pasado eso a usted?
Entonces uno como que se empieza a achicopalar. ¿Qué quiere decir eso? Acobardarse. Su mentalidad empieza a cambiar. Y por eso que la mayoría de ustedes cuando piden un trabajo dicen que quiere trabajar lo que sea. ¿Y cuánto quiere ganar? Lo que sea su voluntad. Pero si mi voluntad es darle solo 5 pesos la hora. ¿Por qué? Por crisis de identidad. Amén. ¿Vamos bien hasta hoy? Fíjense que tengo una bendición. Es que el pastor me dijo que yo predique hasta donde pueda. Y si yo predico 2 horas los domingos o a veces hasta 3, porque son 3 servicios que tenemos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y el mismo predicador del primer servicio es el último. Porque como son gente diferente que llega. Y entonces, ¿me van a aguantar las 3 horas ustedes? Solo 4. Bueno, veamos lo que sigue. Le dije que hemos concebido o engendrado una mentalidad o una visión limitada. ¿Sabe qué es la visión limitada? Es una mentalidad del desierto. Es una mentalidad del desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos acostumbrados a practicar un evangelio que sí nos saca de Egipto, pero nos deja en el desierto. Yo comencé mi vida cristiana, imagínense ustedes, en los años 1960. Muchos de ustedes ni siquiera pensaban en esa edad todavía. Muchos de ustedes, bueno, ni siquiera se acordarán esos años. Pero yo fui de los creyentes que cantábamos, qué alegre los creyentes, qué alegre los creyentes. Tal vez usted se acuerda. O una mirada de fe, una mirada de fe. Y cantábamos un coro que después que uno lo lee, lo escucha y razona un poquitico, dice, pero ¿qué estaba diciendo? Camino voy a Canaán. ¿Se acuerdan? Camino voy a Canaán. Si mi hermano no va, no me impide a mí. Pero cuando uno mira la Biblia, yo no quiero ir a Canaán. Voy camino hacia allá, pero no vivo en el desierto, porque para llegar a Canaán hay que pasar un desierto. Entonces la gente que no logra tener una identidad, sale de Egipto, deja el mundo, abandona el pecado, pero sigue caminando por un desierto. Es decir, es una mentalidad, eso que está aquí pues, es una mentalidad de desierto. Y entonces, y nunca llegaremos a la tierra prometida. Acuérdense ustedes que la gente que salió de Egipto, los israelitas que salieron de Egipto, jamás llegaron a la tierra prometida, excepto Caleb y alguien más. ¿Se acuerdan? Las nuevas generaciones llegaron, pero la gente que salió de Egipto, los israelitas que salieron de ahí, jamás llegaron a la tierra prometida, porque fueron rebeldes, contumaces y pecadores constantemente. Dios los exterminó en el desierto. Entonces, esa es una mentalidad de desierto, porque no nos identificamos realmente que somos hijos de Dios. Ahora, quiero que usted declare abiertamente, Canaán no es el cielo. Es un error que nosotros tipifiquemos siempre Canaán con el cielo, porque Canaán es un tipo de la herencia que hemos de recibir aquí en la tierra. ¿Saben, hermanos, que usted sabe por qué tiene que predicar el evangelio? Porque Dios nos necesita a nosotros aquí en la tierra. Las bendiciones que Dios nos promete son para que nosotros las disfrutemos aquí en la tierra. En el cielo no necesitamos esas bendiciones, porque en el cielo hay plenitud de gozo, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor. Donde necesitamos buscar la comida es aquí en la tierra.
Donde necesitamos los billetitos es aquí en la tierra. Amén, hermanos. Entonces le dije que Canaán no es el cielo, sino que la gente que piensa que Canaán es el cielo, pues se quedará ahí. Nosotros a veces lo ponemos como un tipo del cielo, pero sin embargo es tipo de la herencia que Dios nos ha prometido aquí en la tierra. Yo quiero dejar alguna herencia a mis hijos para que mientras Cristo no nos haya arrebatado, disfruten aquí en la tierra. Porque en el cielo ni zapatos necesitaremos, porque tendremos un cuerpo glorificado. Alabado sea su santo nombre. Canaán es un tipo de la vida que uno puede vivir aquí en la tierra con Cristo el Señor. Amén, hermanos. Quiere decir una buena vida con Cristo, un buen trabajo con Cristo, una buena familia con Cristo. Amén, hermanos. Bueno, fíjese que en Canaán hubo guerra, tuvieron muerte, tuvieron dolor. Esto quiere decir que nuestra herencia hay que obtenerla. Por eso usted, mientras está en la tierra, debe capacitarse, educarse, prepararse para encontrarse a su Señor, santificar su vida para estar en la presencia de Dios, pero tiene que trabajar, tiene que preocuparse por crear a sus hijos, para formar a sus hijos. Amén, hermanos. La escuela no forma a nuestros hijos. La escuela le da instrucción para que aprendan, para que sean abogados, médicos, ingenieros, para que sean políticos o lo que sea. Pero es la familia donde se forman a los hijos. Así que cuando usted escucha que las escuelas le quieren formar a sus hijos, usted reprenda al diablo y dígales: a mis hijos los formo yo. Por eso que hay un montón de hijos que están enfermos y perturbados mentalmente, porque los maestros que tienen son perversos también. No todos, porque hay maestros que aman a Dios y que les enseñan la verdad de Dios. Amén, hermanos. Usted ve que en las escuelas le están dando una educación para que acepten el concepto de lo que pregona el LGBT, lo que pregonan el matrimonio igualitario. Pero la Biblia dice que Dios hizo hombre y mujer. Mire, el matrimonio para eso es porque la mujer tiene matriz, pero ningún hombre tiene matriz. ¿O habrá algún hombre que tenga matriz aquí? Tiene que ser un fenómeno, ¿no? A ver, levánteme la mano algún fenómeno aquí. El matrimonio es precisamente porque es la unión de matriz con su complemento. Pero eso le enseñan a nuestros hijos, y nuestros hijitos que han venido de la escuela dominical los echan a perder en la escuela y ahí aparecen: yo no sé mi identidad, crisis de identidad. Amén, hermanos. Bien, prosigamos. Miren, Egipto es tipo de la escasez. ¿Cuánto le gusta vivir en escasez? Egipto es tipo de la escasez. En Egipto, Israel no tenía nada. Mire, era esclavo, le faltaba todo. No tenían libertad, no tenían comida, tenían ropa limitada. Es más, si el jefe o el dueño de los esclavos le gustaba una de las hijas de los esclavos, le dice: a tu hija me la envías a la casa mía. No para servir solamente, sino para ser una de mis mujeres. Y no vivirán como parte del reino o de mi autoridad, sino será mi esclava. En Egipto no tenían nada. Amén, hermanos.
Por eso Egipto es tipo de la escasez. Le dije que Israel no tenía nada. Eran esclavos, les faltaba todo. No tenían alegría, ni podían disfrutar, ni querer hacer lo que ellos querían. No tenían libertad. Egipto es tipo del mundo, donde la esperanza es mínima. A veces inexistente. Aún la salvación del alma era insegura en Egipto. Y esa es otra de las bendiciones cuando identificamos nuestra posición en Cristo. Yo soy salvo. Soy hijo de Dios. Quizás no tenga abundancia, pero tengo al que todo lo provee, al que todo lo da. Bendito sea su santo nombre. Ahora vea, el desierto era el lugar donde se tenía solo lo necesario. Cuando salen de Egipto, ahora son libres de autoridad del imperio que los subyugaba. Pero se meten en el desierto y ahora ¿qué tienen? Casi nada también. En el desierto era un lugar donde se tenía solo lo necesario. Hermanos amados, y mire, yo me resisto a tener solo lo necesario. Por favor, mire a su hermano que tiene a su lado, mírelo. Y mírelo con ojos de lobo feroz ahí, como dicen los niños. Mírelo con ojos fieros ahí y dígale, yo me resisto a vivir solo con lo necesario. Vaya, solo 4 dijeron eso. No, dígale a su hermano que tiene a su lado, yo me resisto a tener solo lo necesario. Vamos, dígale a la hermana que está a su lado. Oígame, tengo que decírselo así. Yo me resisto a tener solo lo necesario. Amén, hermanos. Israel salió de la esclavitud. Usted ya es salvo, ya levantó su manita, aceptó a Cristo, ya lo bautizaron, pero sigue siendo el mismo. Todavía vive de solo lo necesario. ¿Y dónde está lo que el Señor dijo? Que nosotros los que creemos en Él nos da ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Yo pensé que se iba a gozar usted, que le ha dado vida en abundancia. Amén, hermanos. Si se atreve, confiésele y dígale a su hermano, yo voy a disfrutar la vida en abundancia. Si por casualidad usted tiene a su jefe de trabajo aquí, mírelo y dígale, cuidado, porque el próximo año es posible que yo sea tu jefe. Si usted es una señora que limpia casas y su jefa está aquí, dígale lo mismo, dígale, ten cuidado, patrona, porque el otro año es con la bendición de Dios, yo seré tu patrona. Pero cuando hay la mentalidad limitada y solo pensamos en que tenga lo necesario es suficiente, ¿sabe qué va a pasar? Que mantendrá siempre esa mentalidad del desierto. Solo para comer, para el día. Y mañana ya Dios dirá. Pero Dios dice que nos amarramos con los dichos de nuestra boca. Amén. Ahora, mire, fíjense ustedes que Israel, cuando estaba en el desierto, ellos tenían esa mentalidad limitada, solo lo necesario para sobrevivir. ¿Sabe por qué? Porque piensan que Dios me lo tiene que dar todo. Tengan cuidado los hondureños, porque la señora Castro está diciendo, ya empezó a tirar la línea para darle lo necesario a ustedes, a los que son de allá. Pero cuando le dan lo necesario, usted no podrá ser creativo
Y Dios le dio a usted una mentalidad creativa para que usted pueda producir, prosperar, para bendecir a otros. Porque la prosperidad que Dios nos da la riqueza, digamos, para disfrutar nosotros. Y Proverbio dice que lo que disfrutamos es que disfrutemos para comer, para vestirnos y para compartir con los menos favorecidos. Pero si usted vive con lo limitado, ¿sabe qué hace? La sopa que usted come es ajustada con tripa. Y los especialistas de corazón están diciendo que el que le gusta comer mondongo, pues, o tripa, dice que están poniendo en riesgo su corazón. Eso dicen los expertos. Pero ¿por qué tiene que comer tripa o las patitas de los pollos? Porque apenas le alcanza para eso. Tiene limitados sus recursos. Pero Dios lo ha hecho así. No, usted se ha metido en esa cosa porque usted quiere mantenerse en el desierto. Y no que es hijo de Dios, pues. Entonces mire esto. Le dije, cuando tiene esa mentalidad, uno dice, el gobierno me tiene que dar. Yo me gozo mucho porque en nuestra iglesia son ya casi 1000 miembros los que tenemos. Y miren ustedes, no veo a nadie que ande pidiendo del welfare, viviendo de la asistencia pública, de sección 8 y de todo ese montón de cosas. Porque le decimos que dice la Biblia que nuestra bendición viene. Él dijo, bendeciré la obra de tus manos. Y dice que el negligente va a enriquecerse, pero el negligente pasará hambre. Si usted pasa hambre como piojo en peluca, mire, un pobre piojo en peluca se muere porque no hay sangre. Dígale a su hermano, yo no pasaré hambre, porque Dios es mi Padre. Vamos, dígalo pues, porque hay que confesar lo que usted cree. Bueno, ¿sabe por qué? ¿Por qué espera que se lo den todo? Miren, fíjese que yo tengo una hija que trabaja tiene su propia compañía. Y ella hace un montón de cosas, hace camisetas y diseños y cosas por el estilo. ¿Y sabe qué? Cuando uno piensa en lo que aspira a tener un día, ella dice, yo me voy a retirar, decía, me voy a retirar a los 50 años, porque ya tendré tal y tal cosa, llegaré a tener para poder desarrollar y uno puede hacer el trabajo de Dios con más libertad. Ahora, le dije a usted que cuando uno espera que el creyente, Dios se lo dé todo, ¿sabe qué tiene? No tiene motivación, no tiene propósitos, no tiene sueños, no tiene visión. Yo le pregunto, por favor, levánteme su manita a los que tienen visión, los que tienen sueños en la vida. A ver, ¿de verdad tienen sueños? ¿Tienen visiones? ¿Tienen propósito para vivir? O viven como un perrito, a lo que caiga, si me tiran una comida, si cae algo de la mesa. Es que usted tiene que tener visión. No tiene que tener una mentalidad de desierto. Tiene que tener una mentalidad de lo que usted es. Bueno, cuando no se sabe quién es uno, se dan cientos de vueltas. Dice la Biblia que Israel pasó dando vueltas 40 años en el desierto. Pasaban por el mismo lugar y estaban en el mismo lugar. Yo estaba una vez en San José, Costa Rica. Y entonces tenía una dirección y como ya se maneja más o menos como Nicaragua, hice 50 pies al norte, 30 al sur, 2 cuadras al oeste ¿y cómo es eso? Y me metí al taxi. Y el taxista me dice, ¿a dónde vas? Esta es la dirección. Él me miró,
¿No eres de aquí? Le dije, no. ¿No sos de aquí? No. Súbete. Me subí, me di una vuelta y vi que estaba en el mismo lugar porque había una estatua ahí. Di otra vuelta, pero estamos en el mismo lugar, si aquí estaba cuando me recogiste. Sí, me dijo, porque quería que vieras dónde estabas, en el mismo lugar. ¿Y por qué? Porque donde vas es allá. Cuando uno no sabe dónde va, cualquier carro lo lleva. ¿Usted sabe dónde va? ¿Sabe de dónde viene? Ya poquitos. Mire, cuando no se sabe, se dan cientos de vueltas y no avanza nada y está en el mismo lugar. Ahora entremos al pasaje que iba a leer hoy. Primero es Samuel capítulo 9. Hasta ahorita está la introducción, imagínense. Primero es Samuel capítulo 9, verso 2. Fíjese que Saúl ya antes de estos versículos lo había encontrado el profeta Samuel. Y le dice, tú serás el príncipe de tu pueblo. Y le da la profecía. Y Saúl parece que no se lo creyó y se fue caminando. Parece que en aquel tiempo ya habían profetas falsos que profetizaban lo que les gustaba, no lo que Dios decía. Y parece que Saúl ya tenía, me profetizó, pero quién sabe que sea verdad. A lo mejor es uno de esos profetas que se levantan por ahí. Y no mucho le creyó. El profeta Saúl le dijo, tú serás el príncipe de este pueblo. Y él se fue. ¿Y qué andaba haciendo Saúl según el versículo 3? Dice, se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados y ve a buscar las asnas. ¿Qué andaba haciendo Saúl? Buscando burras. ¿Qué es eso? Buscar asnas, pues. ¿Eso dice la Biblia? ¿Cuál era la función a la que Dios lo había llamado? Ser rey de Israel. Y había recibido el mensaje a través del profeta Saúl, del profeta Samuel. Sí, ya lo había recibido. ¿Había hecho caso? No. Se parece a alguno de ustedes que el Señor les ha hablado tanto, te necesito que hagas el servicio, que hagas la obra acá. Y usted dice, sí, pero será a su tiempo, cuando ya me he retirado. Y cuando usted se retire estará con artritis. Estará ya enfermito, ya no podrá moverse, ya caminará más lento que la pantera rosa. Para mover una pierna tendrá que agarrarse la otra para que se levante. Porque Dios lo llamó y lo comisionó para algo, pero uno cierra los oídos y no cree a la revelación que Dios ha dado. Dios nos ha dado palabra a veces a través de revelación y aquí se la da a Saúl. Tú serás el príncipe de tu pueblo. Saúl tenía mucha ventaja sobre todo el pueblo, pero él no lo creía. ¿Y qué andaba haciendo? Buscando las burras de su padre, en lugar de buscar el reino. ¿Y sabe qué sucede? El destino de Saúl era reinar, pero él no veía más allá de sus limitaciones. ¿Y sabe qué cosa tan linda nos habla la Biblia? Que cuando llamaron a la tribu de Benjamín, en el capítulo 20, o el capítulo siguiente, dice que, en el capítulo 10, perdón, dice que cuando llamaron a la tribu de Benjamín, pasaron todos para ungir a Saúl. Pero ¿qué había hecho Saúl? Primero dice la Biblia, en el capítulo 9, que Saúl era el más alto. Repita conmigo, era el más alto. Era hermoso. Ay, Dios mío. Si yo no dije que usted era hermoso, para que no hable, diga, era hermoso. Era el más alto.
era lindo, pues. Dice que más que todo el pueblo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Lea el capítulo 9 de Primero de Samuel en su casa. Capítulo 9 y capítulo 10. Era el más lindo, era hermoso, dice la Biblia. Más o menos, pues era como yo. Y era muy alto, dice. El más alto de todo el pueblo. Pero él creía que era rey. No. Cuando el profeta llegó al pueblo y aparta a la tribu de Benjamín, dice: yo he venido porque Dios me ha mandado a ungir por rey a uno de los hijos de Benjamín. ¿Y qué hicieron todos? Todos se presentaron. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Están leyendo la Biblia? Capítulo 10, verso 20, ¿qué dice? Saúl se escondió. Miren, hermanos, cuando yo llegué a este país, ya para quedarme, yo llego a un lugar, a Nueva York. Ahí fui pastor también. Y cuando estaba pastoreando en Nueva York, bueno, yo necesitaba conseguir un trabajo porque traía a mi esposa. No teníamos hijos todavía. Mis hijos todos nacieron acá. Pero fíjese, fui a buscar trabajo, dije, para alivianar un poquitico, porque estaba recién llegado. Y cuando yo llego a buscar trabajo, me dicen, bueno, aquí hay un área de artes en la que puedes trabajar y qué sé yo. Me habló, era una judía la jefa ahí, o la dueña. Yo entré. Y yo en mi vida nunca había trabajado, porque yo desde niño era cristiano, básicamente. Y a los 17 años me fui de casa para ir a pastorear. Nunca había trabajado, no sabía ni agarrar un destornillador. Y me dice la señora: mira, donde vas a trabajar ahorita el área está cerrada porque qué sé yo qué. Y hay una máquina que hace algo y se descompuso. Mira a ver si lo puedes reparar. Y yo: ¿y cómo voy a reparar eso? Sí, no sé ni usar un destornillador. Y yo miré aquella máquina, una cosa así. Y nunca había visto un tornillo de esos que tiene 4 cosas arriba, de cuadritos. Había visto tornillos de esos de Phillips y de los otros planos. Pero de los otros ni idea. Y yo dije: ¿cómo voy a desarmar esto? Intenté meter un destornillador y no funcionó. Dije: no, se resbala. ¿Cómo hago? Como más de casi una hora luchando y no pude ni meterle el destornillador. Dije: ¿y ahora qué hago? Me puse un poco bravo y le pegué una patada a la cosa ahí y empezó a arrancar. Oh, Dios mío, arrancó el aparato con una patada. No vaya a ser eso fue una bendición de Dios, ¿no? Y empezó a arrancar. Y la jefa dijo: ¡lo hiciste! Ahora miren ustedes. Pero ese no era mi destino. Yo me salí de mi país porque me querían matar. Y yo entré a este país tratando de salvar mi vida. Nunca ni mi esposa supo lo que era hacer cola en la embajada, ni para hacer cola en migración. Nunca lo supimos porque automáticamente nos pasaron a todas las cosas. Y entré con seguro social y todas las cosas que le piden a uno acá. Pero miren ustedes, mi destino era servir al Señor hasta la muerte. Aleluya. Pero todavía cuando pasé ese proceso de venir allá, incorporarme a esta sociedad, me hallé con un montón de dudas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y llego ante mis autoridades. Yo era director de educación allá. Y llego con mis autoridades jerárquicas acá en los Estados Unidos. Y me dice: aquí no hay ministerio para ti, porque todos pican laringe. ¿Qué quiere decir eso? Speak English, pues. Aquí todos hablan inglés y tú no. Sí, yo estudié un poquito inglés. Pero miren, me dijo: no hay ministerio para ti.
Y yo, ¡ay! En la noche llorando, como a las 2 de la mañana, pataleando en la alfombra del cuarto donde estaba, pataleando, y mi esposa asustada. ¡Ay, Señor, por qué me trajiste para acá! ¡Ay, Señor! Aquí me dijeron que no hay ministerio para mí. Pero ¿sabe qué cosa más linda? El que da el ministerio no es ningún concilio, ni es ninguna iglesia, ni es ningún hombre, ningún superintendente, ni un super ratón, ni Superman. El que da el ministerio es el Señor Dios Todopoderoso. Él fue el que comisionó a Saúl. Y cuando llegan para ungirlo, ¿sabe lo que hizo Saúl? Lo que hacen muchos de ustedes es esconderse. ¿Y sabe qué hizo? Dice que cuando pasaron lista todos los hijos de Matri, de la familia de Benjamín, falta uno. Yo sé que hay uno que hace falta, dice el profeta. ¿Y dónde está Benjamín? El más hermoso, el más grande, el más fuerte. ¿Dónde está? Preguntaron, Señor, ¿sabes dónde está? El Señor dice, sí, yo sé. Está escondido detrás de la comida de los animales, de los caballos, de las vacas. Ahí está escondido. Usted tal vez está escondido limpiando los baños en McDonald's o limpiando casas ajenas, y se ha olvidado que el Señor le tiene un destino, lo creó con un propósito, y ese propósito es que usted viva para Él, que le honre, pero que disfrute la vida abundante a la que fue destinado por Dios. Alcance su destino, descubra quién usted es en el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. El destino de Saúl era reinar, pero él no veía más allá de sus límites. Entonces en los versículos siguientes dice que lo hizo llegar y luego, ¿sabe que Dios lo había marcado para ser rey? Quizás a usted Dios lo marcó para ser un gran abogado, para ser un gran ministro, para ser un gran líder de la iglesia, para ser el brazo fuerte del ministerio de esta iglesia, o para extender el ministerio en este lugar. Quizás Dios lo ha destinado para algo más grande. Yo nunca me imaginé un guatemalteco venir a este país, y créame, el hermano Francisco, su pastor, sabrá que el presidente de esta nación nos visitó en la iglesia. Soy el único pastor hispano, y creo que el único guatemalteco, a quien el presidente en funciones de los Estados Unidos ha llegado a nuestra iglesia para estar ahí, y nosotros fuimos los que bregamos con los programas de migración, y ahí lo discutimos con él. El pastor Mac, mi hijo, estuvo ahí también en medio de esa reunión, y otros oficiales nuestros de la iglesia ahí dialogando con el presidente y el encargado de migración de este país, explicando. Ya íbamos a pasar esas leyes de reforma migratoria, pero a mí me consta quienes nos bloquearon, los que en ese tiempo eran la mayoría en el Congreso, los demócratas. ¿Y sabe qué? Ahí se murió todo. Fui el primer pastor hispano que dirigió la oración en el Congreso de esta nación cuando abrieron su plenaria, cuando han cerrado la puerta a la palabra de Dios, al Evangelio. Y yo como ministro me invitó el presidente de la Cámara, al pastor, y sentarme a la mesa de esos viejos. Yo el más joven de ellos. No, pero yo me refiero a unos 2 o 5 años atrás. ¿Y sabe qué? Comencé la oración. Pero todo ese montón de gringos viejos que están ahí, solo inglés hablan, pero oh my God, thank you Lord por traerme a este lugar. Y aquello, ¿qué idioma está hablando? Pero no me achicopalé, porque aunque tenga apenas 5,5 y medio de estatura, sé que la gracia de Dios tiene que estar, porque para eso me llamó el Señor. Pero no quiere decir que usted lo ha llamado para eso. Sabe usted que a mí me pidieron, me convocaron para que sea senador de Virginia.
yo sería uno de sus senadores. De ustedes me pidieron que fuera candidato por el distrito, por Virginia para allá, de Fairfax para adelante. Y a mi hijo, al pastor Mac, también le pidieron que fuera ahí. Pero yo dije, yo conozco mi destino. Yo sé que, eso me dijo el mismo pastor Mac, mi hijo me dice, papi, yo no tengo que contestarle a ellos. Yo sé para qué Dios me llamó y comprendo cuál es mi destino. Yo sé que tengo una mentalidad del reino, y la mentalidad del reino es hacer la voluntad de aquel que me tomó por soldado hasta el día en que expire, porque para eso me ha llamado el Señor. Sé quién soy, sé a quién sirvo y sé que para Él vivo todos los días de mi vida. Ahora, mi deseo es que usted encuentre su destino. Yo no le digo que es malo el trabajo que hace, pero ¿por qué usted no es el jefe de lo que hace? Yo le digo eso a mis hijos siempre. Ustedes tienen que ser sus propios jefes. Mi segundo hijo trabaja con el gobierno federal. No le digo de qué trabaja porque pero tiene un salario súper bueno, pero tiene otra empresita pequeña. Porque saben su destino. Saben de dónde Dios llamó a sus padres. Saben de dónde fueron formados por la bendita misericordia de Dios. Por favor, toque a su vecino, a su hermano y dígale, yo quiero tener mi identidad bien clara. Dígaselo ahí. Quiero tener mentalidad clara. Quiero entender quién soy. Amén. Voy a ir finalizando. Mire, por favor, proclámelo a voz fuerte, todos a una sola voz. Diga, somos hijos, no somos siervos. Dígalo otra vez, soy hijo, no soy siervo. Usted y yo somos hijos de Dios.